Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a Alex Recouso. Bienvenido, Alex. Hola Joe, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No sé si he pronunciado tu apellido bien. Perfectamente. No es Muy bien. común, pero lo has hecho perfecto. Muy bien, me alegro, me alegro. Pues decir que estamos en tiempos interesantes me parece algo que no se dice demasiado, porque básicamente de la noche a la mañana tantas cosas cambian en el mundo, con las guerras, con las economías. Recuerdo que hace 10 años, un poco más de 10 años, la criptomoneda era una cosa más bien al margen, que mucha gente se reía de ello, decía que no iba a ninguna parte o que era cosa de criminales. Hoy día muchos están invirtiendo, hasta los grandes están invirtiendo en la criptomoneda, aunque han habido estafas. Claro, eso suele pasar con cualquier tipo de negocio o de moneda, pero hemos visto que los gobiernos especialmente han estado empujando para deshacernos de la criptomoneda porque quieren hacer su propia moneda, como en octubre me parece que van a seguir en adelante con el euro digital. Y eso, bueno, no quiero tocarlo, que quieren deshacernos del dinero en efectivo. Me parece una locura, pero lo que tú haces es ayudarles a los inversores a que se cuiden de los gobiernos y también de los estafadores por buscar una segunda ciudadanía. ¿Cómo llegaste a hacer esto y cómo se hace eso? Sí, muy buena pregunta. Yo descubrí cuando tenía 14 años lo que se conoce como teoría de banderas, que es básicamente una teoría que te dice que para maximizar tu libertad tienes que plantar tus banderas en diferentes países en los que confíes y al final tus banderas son tu residencia, donde tienes tus empresas, donde guardas tus activos y una de ellas es tu pasaporte. Entonces, algo que me parece muy interesante es todo el tema de ciudadanía por inversión, que son programas legales que en su forma moderna surgieron en 1984 en San Cristóbal de las Nieves. Fue el primer país que lanzó este tipo de programa, en el que básicamente permitía a inversores, a cambio de una cantidad predefinida y unos requisitos de documentación, de básicamente demostrar que tienen un perfil adecuado y deseable para el país, que no son criminales y demás, pues que les garantizarían la ciudadanía, les otorgarían la ciudadanía a cambio de esa inversión. Entonces, estos programas han ido evolucionando, más países los han lanzado hasta el punto que llegamos hoy, que estamos en máximos históricos a nivel de países que ofrecen ciudadanía a cambio de inversión. Y como decías tú, Joe, es una herramienta muy interesante, sobre todo en tiempos de inestabilidad política y de inestabilidad social, porque al final, en muchos casos, en los tiempos recientes, con acontecimientos como, por ejemplo, la pandemia y las restricciones de movilidad, guerras recientes, incluso algunas de ellas en Europa, le han hecho darse cuenta a muchas personas que la ciudadanía es un activo y que al final, igual que diversificas tu cartera de criptomonedas, que diversificas tus inversiones en propiedades, en acciones de empresas, que también puede ser interesante y deseable diversificar tu ciudadanía para no depender solamente de un país y poder limitar o poder aumentar esas opciones, pues ya sea a la hora de viajar, a la hora de incorporar empresas, hacer negocios, abrir cuentas bancarias y simplemente pues conseguir más libertad pudiendo seleccionar estratégicamente a qué países quieres pertenecer.
Muy bien, parece una buena idea y me parece también que, bueno, de una forma u otra se ha hecho algo parecido, al menos los ricachones lo han hecho desde siempre, como recuerdo, me parece que era durante los años 70 que los Rolling Stones consiguieron la ciudadanía de me parece que eran las Islas Caimán o algo así, para no pagar impuestos en el Reino Unido. Y la verdad es que los impuestos en Europa han sido un problema desde siempre, pero más bien recientemente que siguen subiendo. Dicen que tienen mejor calidad de vida a cambio, pero más que nada parece que eso está bajando también, que la sanidad universal no es lo que era, la gente se queja de ello y también el crimen ha subido bastante, así que pero por aquí, yo vivo en California, donde hay, bueno, pagamos más impuestos que me parece ningún otro estado de los Estados Unidos. eh, y estoy pensando que cuando me jubile también me gustaría jubilarme en algún lugar donde no tenga que pagar tantos impuestos y que tenga la libertad de hacer o decir lo que quiera sin preocuparme del país. Estaba pensando en volver a España, pero la cosa es que con las leyes en España hoy día no sé si sería buena idea. Estaba pensando quizás la isla de Man, como está no muy lejos de España, podría volver a España como una vez al mes y mientras tanto poder ahorrar mi libertad y mis ahorros y todo lo demás, aunque el clima tampoco es de lo mejor. Sí, yo estudié de hecho en California, en USC, en Los Ángeles, y cuando decidí volver también barajé las opciones que tenía, pero también está muy claro que algunos países sí que quieren atraer riqueza, quieren atraer a gente que quiera crear negocios, que quiera emprender, y hay otros que no. Y sinceramente, aunque me da mucha pena porque yo soy de España, creo que España no es uno de esos países. De hecho, este año, en enero, han acabado el programa de la Golden Visa, que es básicamente un programa de residencia por inversión, que igual que estábamos hablando de los programas de ciudadanía por inversión, que directamente a cambio de una inversión económica en el país te otorgan la ciudadanía, este programa te otorgaba la residencia, lo cual significa que puedes estar en el país, puedes residir de forma legal y en muchos casos eventualmente puedes conseguir también la ciudadanía y el pasaporte, como es el caso de Portugal. Por ejemplo, el programa de Portugal sigue abierto, es uno de los programas que trabajamos en CitizenX y lleva 5 años, son 5 años de residencia hasta la ciudadanía. Eh, España era uno de los competidores más grandes para el programa de Portugal, pero han decidido que no quieren atraer más riqueza, que no quieren atraer más inversores y simplemente lo han cerrado. Pero también me parece muy interesante lo que comentabas de que es algo que siempre han hecho las personas más pudientes y creo que eso al final es una tendencia que se ha visto en muchas industrias porque incluso el invertir en acciones de empresas, el invertir en bolsa, también era algo que estaba muy limitado a personas de clase alta, personas pudientes, que tenían acceso a un broker que sabía cómo invertir en las empresas, que sabía hacer el papeleo, que sabía hacer las recomendaciones. Y al final creo que también con Internet, que ha jugado un papel muy importante en todo eso, se democratiza de cierta forma el acceso a la información y se permite a más personas realizar ese tipo de actividades con conocimiento y plataformas de inversión. Hay muchas para invertir en empresas y nosotros un poco lo que estamos intentando hacer es hacer eso mismo, pero para un nuevo tipo de activo que creemos que es la ciudadanía y el proporcionar la información y proporcionar las herramientas para que sea más accesible a más personas. Eso sí, pues parece que Trump tiene un programa ahora que acaba de salir o va a salir de lo que llaman el Trump Gold Card, la tarjeta de oro de Trump. Pero me parece que antes también si se invertía como $500,000, entonces estabas añadiendo a la economía y valía la pena. Eh, Como ciudadano de la Unión Europea, ¿tienes alguna ventaja? ¿Hay algún país dentro de la Unión Europea donde sugieres o que parece que hay menos leyes restrictivos, cosas así? O Diría que a nivel
de obtener la ciudadanía por inversión, Portugal es el mejor país ahora mismo. Hasta hace poco Malta también era una opción, tenían un programa de ciudadanía por inversión, pero hace un par de semanas el Tribunal Europeo de Justicia ha sacado una sentencia en contra del programa y parece que Malta va a verse obligado a cerrar el programa. Básicamente lo que argumenta la Unión Europea es que Malta está otorgando la ciudadanía o consiguiendo esa inversión por el atractivo que supone ser ciudadano de la Unión Europea y que por tanto es de cierta forma vender la ciudadanía europea y la Unión Europea, a pesar de que va en contra de los estatutos de la Unión Europea, de que los países tienen el pleno derecho de garantizar y de otorgar ciudadanía como ellos quieran, porque es parte de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Justicia ha dicho que no. Entonces parece que el programa de Malta va a cerrar y realmente la única opción viable para conseguir la residencia y con un camino claro a la ciudadanía es Portugal. Después, a nivel de residencia, pues hay buenas opciones aún en Europa, aunque al final pues la tendencia es clara hacia pues subir cada vez más los impuestos, ser cada vez más restrictivos en cuanto a las libertades y ofrecer peores servicios a los ciudadanos. Pero creo que bueno, Portugal es aún una buena opción. Dentro de la Unión Europea, países de Europa del Este, como por ejemplo Polonia, también son una buena opción. Y después en Europa, sin estar en la Unión Europea, creo que Suiza también sigue siendo aún una buena opción. Pero desde luego que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que sigue atrayendo más interés a nivel residencia y a nivel atraer esas personas más pudientes, con riqueza, que quieren vivir en Estados Unidos. Y si bien es cierto que el programa de residencia por inversión que comentabas era una alternativa bastante interesante, creo que la última propuesta de la Gold Card es interesante en muchos niveles, especialmente para nuestra industria, porque como te digo, todo lo que es ciudadanía por inversión era un tipo de programa, un tipo de oferta que realizaban países más pequeños, en los que sí que podía suponer un impacto grande sobre la economía el ofrecer ciudadanía a cambio de inversiones, pero que lo haga Estados Unidos, creo que lo que va a provocar es que ya no solo 20 países como en la actualidad ofrezcan ciudadanía a cambio de inversión, sino que podamos ver como 100 países o más deciden implementar la misma política porque se dan cuenta de que, al igual que Estados Unidos lo hace, ellos lo pueden hacer. Cada país puede ofrecer distintos atractivos para los inversores y es una forma para estos países de atraer fondos simplemente emitiendo ciudadanía. Y al igual que pueden atraer fondos emitiendo moneda, emitiendo deuda, pues también pueden emitir ciudadanía para captar fondos. Eso, pues sí, durante un tiempo aquí en los Estados Unidos, algunos políticos estaban en contra de la cripto y han habido varios casos legales. Casi todos han desaparecido, pero hay algunos todavía. El de Roger Ver, que me parece que él estaba en España durante un tiempo, no sé dónde está, está ahora mismo, pero... Y también el caso del Samurai Wallet, que parece que siguen en adelante con eso, no sé. Yo creo que van a tener que dejarlo porque la verdad es que no tienen un caso y esos ataques políticos, básicamente, que son, han sido también a nivel de bancaria, porque también han congelado cuentas o han desbancado a inversores o a empresas de criptomoneda. No sé si algunos bancos en algunos países protegen al inversor de otra forma. ¿Y Andorra cómo lo ves? Bueno, muchas preguntas, perdón. Sí, sí, no, es muy interesante el cambio que parece que ha habido en Estados Unidos. Personalmente creo que es un cambio más narrativo que real, aunque sí que ha habido avances reales, por ejemplo, a nivel de eso, las personas que han sido unbanked, que les han cerrado las cuentas de banco. Creo que hay algunos cambios, pero sobre todo el cambio es narrativo y también hay que ver en los próximos años cómo evoluciona todo. Y desde luego creo que hay jurisdicciones que son mucho más amigables de cara a las criptomonedas y de cara a ya no solo hacer negocios que tengan cualquier
tipo de relación con las criptomonedas, sino incluso a invertir en criptomonedas. El Salvador es una de ellas y es una de las que personalmente creo más en ellas. Nosotros trabajamos directamente con el gobierno para el programa de ciudadanía que ofrecen. Y a nivel Bitcoin, sobre todo, creo que es una de las mejores jurisdicciones en las que se puede ser inversor o empresario que quiera tener cualquier tipo de relación con Bitcoin. Después en Europa, Portugal, de nuevo insisto, es una de las más amigables en cuanto a las criptomonedas. Por ejemplo, no hay impuestos para las criptomonedas que se aguantan durante más de un año, a largo plazo se considera. Andorra también es una muy buena opción. Diría que es amigable a nivel impositivo en general, no en concreto con las criptomonedas. Y después, bueno, fuera de Europa también tenemos pues Emiratos Árabes Unidos, con sitios como Dubái, que son también pues muy amigables con las criptomonedas, e incluso Singapur. Muy bien, muy bien. Y he visto, no sé si vas a atender a la conferencia Bitcoin dentro de un par de semanas en Las Vegas, ¿no? Vi que, bueno, ¿cómo se llaman esos, los que están en El Salvador, que están aconsejando a Max y Max Stacy. Kaiser? Max Sí, Kaiser. sí, sí, sí. Él puso que se había puesto en contacto, o estaba hablando con un banquero de Panamá que tiene un banco ahí es que no me acuerdo cómo se llama. Lo he apuntado porque también pienso abrir una cuenta tarde o temprano porque aceptan cripto y también dólares Sí. y se puede cambiarlo. Y me parece que se puede hacerlo sin ser ciudadano panameño, que es muy importante. Panamá siempre ha sido muy crypto friendly, siempre ha recibido bien las inversiones en criptomonedas. Y lo que es interesante también es que el alcalde de Ciudad de Panamá ha estado comentando que le gustaría hacer una reserva estratégica de Bitcoin y Max y Stacy, que igual que intentaron promover eso en El Salvador y están haciendo una labor espectacular allí, también quieren conseguir lo mismo en Panamá. Y como te digo, yo soy muy optimista con El Salvador y optimista con Centroamérica y Sudamérica en general. Creo que hay una oportunidad muy interesante también, incluso en Argentina, con todo lo que está haciendo Milei, avanzando las ideas del pensamiento libertario, aunque no ha tenido el mejor asesoramiento en cuanto a criptomonedas. Pero bueno, creo que el país va en la dirección correcta y como te digo, la verdad es que muy optimista, sobre todo como europeo, en todo lo que está pasando en Centroamérica y Sudamérica. Sí, sí, pues Trump también ha tenido su meme coin y me parece que Melania también. Y no sé, yo compré un poquito que ya lo he vendido todo de eso porque la verdad es que no sé a quién seguir porque algunos dicen que se debe enfocar solamente en Bitcoin, algunos dicen también Dogecoin, algunos también dicen meme coins, pero es que parece que se crea un meme coin nuevo cada minuto. Así que es casi imposible saber sin tener, algunos están usando inteligencia artificial, cosas así, para poder saber a dónde invertir, pero claro, cualquier inversión es un riesgo. ¿Cómo ves el futuro de, bueno, es muy difícil con las cosas que están cambiando tan rápidamente, pero con la política internacional hoy día, ¿cómo ves el futuro de la criptomoneda? ¿Crees que de alguna forma puede seguir en adelante sin problemas? Al menos en algunas partes del mundo, porque parece que, y también te quiero preguntar sobre la Unión Europea de un poco de forma más expansiva, porque la verdad es que muchos ven que eso ha sido un experimento que de verdad ha fracasado para muchos. Pero bueno, ¿cómo ves el futuro de la criptomoneda? Yo creo que es muy importante diferenciar Bitcoin y el resto de cripto. Creo que muchos países, sobre todo con lo que ha pasado los últimos meses en Estados Unidos, con el tema de las tarifas y sobre todo lo que viene pasando en los últimos años, desde 2020, mi sensación es que cada vez menos países o más países pierden la confianza que antes tenían en el dólar como reserva de valor y se dan cuenta de que un activo
que no depende de ningún otro país, ni de políticos, ni de influencias de ningún tipo, que tradicionalmente era un valor que proporcionaba el oro, ese valor refugio está o se puede convertir en Bitcoin. Eh, Igual que muchos individuos hace una década se dieron cuenta de que podían conseguir esos beneficios mucho mayores a los del oro, porque es verificable, mucho más fácil de transportar, es escaso de verdad y que realmente Bitcoin era mucho mejor dinero que el oro o mucho mejor refugio de valor, incluso mucho mejor para transaccionar que el oro. Y ahora son los países los que se están dando cuenta de que cuando el dólar ya deja de ser esa reserva de valor o ese refugio simplemente porque no puede ser un socio tan confiable como lo era antes, están, en mi opinión, yendo hacia lo que es Bitcoin. Em, lo hemos visto muy claramente en países como El Salvador, que han construido reservas estratégicas de Bitcoin, pero es algo que ya se está comentando en otros países. Se está comentando en Panamá, se está comentando incluso en Polonia. En Suiza, el Banco Central está consiguiendo exposición a Bitcoin a través de MicroStrategy, que al final es una empresa americana, pero creo que la tendencia es clara en esa dirección y también es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos y si Estados Unidos podría de verdad construir esa reserva estratégica de Bitcoin, igual que lo comentaba con la Gold Card, que podría ser un catalizador para que otros países decidieran hacer lo mismo, que Estados Unidos construyera una reserva estratégica de Bitcoin podría ser un catalizador para que otros países se sintieran cómodos haciendo lo mismo y realmente conseguir respaldar esa hegemonía del dólar con Bitcoin. Sí, sí, pues hasta estados de los Estados Unidos me parece que ya tienen Bitcoin estratégicamente, que no sé cómo eso funcionará, pero al menos si existe eso, pues entonces es muy difícil de prohibirlo para la ciudadanía, si lo tiene el Estado también, pero también hay la preocupación de que el Estado quizás por tener demasiado Bitcoin podría controlar el mercado un poco, que es un miedo. ¿Cómo ves? Porque mucha gente que conozco de Europa, especialmente del sur de Europa, de Francia, bueno, de España, Italia, Grecia, ellos sienten que ha sido un experimento bastante fracasado para los obreros, los trabajadores de esos países, porque prometía ser una cosa que les levantaría la calidad de vida, etcétera. Y bueno, las cifras de paro en esos países están hasta las nubes y encima muchas empresas han salido, al igual que en los Estados Unidos, había muchas fábricas de coches, cosas así en España que ya no existen y otras oportunidades y mucha gente joven en España está en paro y también contemplando quizás irse al extranjero. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que la Unión Europea tiene un buen futuro y también la OTAN, claro, porque está todo Mm. relacionado? Sí, yo personalmente no creo que la Unión Europea tenga un buen futuro y creo que, como has comentado, hay muchas tendencias que se juntan y que crean un poco un efecto bola de nieve negativo para todos los países. Hay algunos que tienen más problemas con ciertas em, cosas como por ejemplo Francia tiene un problema muy grave de deuda, incluso está intentando solucionar ese problema de deuda subiendo más aún los impuestos con propuestas como los impuestos basados en ciudadanía, impuestos globales como tiene Estados Unidos, pues es algo que se ha empezado a plantear en Francia porque todos los creadores de riqueza, empresarios, personas pudientes están marchándose de Francia por los elevados impuestos y al final, una vez que la riqueza se marcha del país, la única herramienta que le queda al país para ir detrás de esos ciudadanos es el pasaporte y decidir o intentar cobrarles impuestos aunque no residan en Francia. Entonces, desde eso hasta, por ejemplo, problemas como se ven más en España, en Portugal, Grecia, en el sur de Europa, a nivel de inmigración descontrolada.
que bueno, también es un problema en Francia, pero te diría que en España pues la situación está cada vez peor a nivel de inseguridad y eso de nuevo alimenta la tendencia de que personas con riqueza, personas que podrían invertir en el país, decidan no hacerlo simplemente porque se vuelve más inseguro, porque los servicios son cada vez peores. Y lo que digo, creo que son muchas tendencias que van todas en la misma dirección y que no ayudan al futuro de Europa. Si a eso le juntamos que la juventud cada vez tiene menos oportunidades en el país y que las personas que quieren de verdad empujar y quieren crear riqueza, la mejor alternativa que les queda es marcharse, pues al final creo que el camino hacia el que van es claro y en mi opinión es cuestión de años, sobre todo ahora que la generación de los baby boomers van a empezar a retirarse, van a empezar a jubilarse, eso va a poner más peso también sobre las pensiones. Y creo que al final es una bomba de relojería de la Unión Europea que ya sea que estalle por el problema de deuda en Francia, que estalle por la baja o la caída de la productividad en Alemania debido a la pérdida de industria o que estalle por el problema de las pensiones en España o en Portugal, por algún sitio va a estallar y es una bomba de relojería. Y al final yo creo que lo que va a ocurrir es que simplemente van a intentar ser cada vez más autoritarios, más restrictivos, cada vez intentar cobrar más impuestos y quizás seguir un proceso un poco como ocurrió en sitios como Venezuela, que es simplemente de intentar acaparar toda la riqueza con un sistema cada vez más autoritario y que las personas que podrán salirse se saldrán y los que no puedan, lamentablemente, pues irán hacia la pobreza y hacia la miseria. Sí, sí, sí. De hecho, vi un cómic o un dibujo recientemente de España y todos los líderes están mirando hacia Ucrania mientras los africanos están entrando por la puerta de atrás. Así que, y parece que eso, bueno, es que lo de la inmigración, especialmente en Europa, tiene un aspecto religioso también, porque muchos son musulmanes y nos integran tanto a la cultura europea y eso, y también muchos tienen una historia de violencia en su propio país y cuando llegan a ese país, porque es normal. eh, Recientemente o hace un año, muchos ya estaban diciendo que estábamos en recesión económica, al menos en los Estados Unidos, me parece a nivel mundial. eh, y estaban hablando mucho de BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora parece que al menos la India ha salido de BRICS o dice que ya no tiene tanto interés en participar y parece que eso ha sido por actividades de Trump. ¿Crees que BRICS todavía puede ser una amenaza a la economía occidental, si es que exista? Sí. Creo que puede ser de cierta forma, un eje económico, político em, alternativo, pero de nuevo es un eje en su mayor parte autoritario, por ejemplo, con países bueno, como Rusia, China que al final también están, de cierta forma, ahuyentando gran parte de su riqueza y nosotros lo vemos que muchos ciudadanos rusos, ciudadanos chinos deciden pues, conseguir ciudadanías alternativas porque no se sienten cómodos. Eh, y creo que son sistemas que tienen muchos otros problemas que no sé si serán capaces de resolver y sinceramente creo que es muy difícil hacer un criterio acertado, sobre todo en cuanto a China, porque es muy difícil saber desde fuera cuánto es real y cuánto no. Porque por una parte, pues parece que tienen muchos problemas a nivel económico. Después, por otra parte, a la vez, pues la infraestructura es la mejor del mundo. Y muchas personas que visitan China lo dicen, que es
el país más avanzado del mundo. Entonces es muy difícil, en mi opinión, y creo que no tengo un juicio claro sobre si las cosas van de forma positiva o no. Eh, pero creo que prefiero centrarme en los países que creo que sí que van claramente en una tendencia alcista y en una tendencia positiva, y creo que esos países son los que deciden atraer riqueza, deciden proporcionar libertades a sus ciudadanos, libertad económica sobre todo. Países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, incluso El Salvador y otros en Hispanoamérica, pues como Argentina. Y creo que esos países claramente van en una tendencia alcista y están haciendo las cosas bien. Y espero que puedan ser esos enclaves de libertad que den refugio a muchas personas que, por desgracia, no van a encontrar esa libertad en otros sitios como por ejemplo en Europa. Sí, sí. ¿Y el Bitcoin es legal en Rusia y China o no? China es bastante interesante porque lo ilegalizó varias veces, no sé si 5 o 10 veces que lo hizo ilegal y luego lo volvió a hacer legal. Ahora mismo creo que está en una fase en la que es legal, pero no sé por cuánto tiempo durará eso. Rusia creo que se rumorea, no sé si es 100% cierto que debido a las sanciones económicas, parte del comercio internacional utiliza Bitcoin y otras criptomonedas para poder transaccionar. Eh, y como te digo, prefiero centrarme en los países que sé que tienen una tendencia positiva, como por ejemplo El Salvador, que sí que hizo Bitcoin moneda de curso legal y que creo que definitivamente es la decisión acertada. Muy bien, muy bien. Y lo que hace tu empresa es facilitar ponerse en contacto con esos países o esos consulados para poder tener los permisos necesarios. Una cosa, para poder conseguir la ciudadanía en otro país, ¿hay que ser residente siempre? No, y por eso nosotros nos centramos en los programas que no requieren residencia, porque son los que de verdad lo convierten en una decisión prácticamente puramente económica, de forma que realizando la inversión desde cualquier parte del mundo puedes conseguir la ciudadanía, puedes conseguir el pasaporte. Si bien es cierto que algunos de esos programas tienen requisitos de presencia mínimos de días, estoy hablando, la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de presencia. Por ejemplo, el programa de El Salvador se puede realizar desde cualquier parte del mundo en remoto y no se necesita ninguna presencia en el país. Y nosotros lo que hacemos es trabajar directamente con estos países que quieren ofrecer ciudadanía y residencia y facilitar los procesos desde nuestra plataforma segura. Muy bien, muy bien. Sí, también entiendo, tengo al menos un amigo de California que vive ahora en Portugal, que muchos californios o californianos se han mudado a Portugal y Sí. entiendo que algunos portugueses están en contra porque han subido los precios de las casas y los terrenos. Eso suele pasar en esos países, pero normalmente hay forma de evitarlo, ¿no? Sí, la verdad es que Portugal es un caso muy interesante y personalmente fue la razón por la que elegí Portugal en Europa, aparte de muchas otras, porque creo que es la California de Europa en cuanto al clima, incluso el tipo de geografía, la naturaleza es muy parecida a California. Y el problema que tuvo Portugal es que como parte de la Golden Visa, del esquema de residencia por inversión, permitía las inversiones en vivienda. Entonces, muchas personas, sobre todo inversores americanos y chinos, compraron vivienda en Portugal para conseguir la residencia y el camino a la ciudadanía, y esto provocó una escasez de vivienda que, en mi opinión, se debe más a las restricciones por parte del gobierno a la hora de construir nueva vivienda, que no tanto a que simplemente se esté comprando. Si se está comprando, pero la demanda hace que aumente la oferta, no tendría por qué subir el precio. El problema es que si aumenta la demanda y tú como país no permites aumentar la oferta porque pones muchas tramas burocráticas a la gente que quiere construir más vivienda, pues terminas con una escasez, una subida de los precios de la vivienda y el rechazo social que eso genera a los inversores y a los nuevos residentes que han comprado esas viviendas.
Esto no suele ser un problema en otros programas porque, como te digo, la mayoría de los programas con los que trabajamos no requieren residencia y en muchos de ellos las personas no se terminan mudando a los países. Por ejemplo, en los países del Caribe, muy pocos de los inversores realmente terminan mudándose al país, yéndose a vivir a la isla y no suele generar un problema sobre los precios de la vivienda, pero como te digo, al final me parece más un problema de restricciones y de tramas burocráticas que de inversión. Creo que siempre es positivo que haya inversión en el país y si sube el precio de algo, intenta hacer más fácil aumentar la oferta. Sí, sí, pues en Madrid y me parece que también en Barcelona se han quejado mucho de los turistas que han venido, especialmente porque hay Airbnb, hay tanto Airbnb que ya casi no se puede alquilar una vivienda dentro de la ciudad o dentro del centro de la ciudad y hay gente que vive en esos edificios que dice que la gran mayoría de los pisos son de Airbnb, entonces tiene que pasar por el corredor con gente fumando a todas horas, borrachos, etcétera, etcétera, haciendo mucho ruido y hasta si pierden la llave, tocan el timbre de todos los demás vecinos hasta que alguien se despierte, así que parece ser una locura. Me parece que han cambiado la ley para que dentro de un año, un par de años, van a restringir la cantidad de Airbnb, pero la verdad es que la gente quiere que vengan los turistas y tampoco es culpa de ellos, sino de los dueños, ¿no? De las propiedades. Sí, no, y al final en Barcelona incluso se han visto medidas tan locas como control de precios. Ahora mismo hay control de precios al alquiler, que es algo que suena a Venezuela o Cuba, pero es algo que está pasando en España. Controlan el precio del alquiler y eso al final lo que genera es escasez, es que alguien que quiere pagar o le gustaría encontrar vivienda no puede simplemente porque al estar limitado el precio, pues no encuentra viviendas disponibles y tampoco se permite aumentar la oferta, entonces eso al final pues genera escasez y genera ineficiencias en el mercado. Eso. Pues parece que en España al menos Sánchez no se quiere ir a ninguna parte. Da igual que todo el mundo le quiere echar o quiere que dimite. Pero parece que en Europa y también en las Américas ha habido una movida más bien libertaria o más hacia la derecha. Parte de eso yo creo que es porque hemos pasado por un tiempo muy difícil económicamente y también por las guerras. Yo creo que la gran mayoría de la gente está harta de las guerras infinitas que básicamente no sirven de nada al final y dejan mucha ruina, mucha tristeza, mucho sufrimiento. En Europa me parece que Meloni está más bien hacia la derecha y hay otros, Orbán. ¿Crees que cambiaría la cosa en España, que quizás Vox tiene una oportunidad de mejorar sus posibilidades o es que no hay suficiente apoyo? Yo creo que no, porque tristemente, aunque Vox sea un partido de derechas, no es un partido libertario y creo que a nivel económico proponen exactamente lo mismo que propone la izquierda o la derecha tradicional. Y creo que es una tendencia bastante uniforme en toda Europa que si bien sí parece que hay este movimiento de derecha alternativa, como fue Trump en Estados Unidos, como fue Milei en Argentina, como es Bukele en El Salvador, creo que todos estos diferentes movimientos en la derecha alternativa, cada uno tiene un sabor distinto, cada uno tiene tendencias distintas, sobre todo en lo económico, y personalmente con el que creo estar más alineado y el que creo que está más acertado es Milei, con ideas más libertarias en Argentina y con ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Pero en Europa, sencillamente creo que sí que, aunque sean conservadores y propongan eh, medidas que puedo estar de acuerdo, como evitar la inmigración ilegal, después hay otras medidas, sobre todo en lo económico, que van en la misma dirección de lo que propone todo el resto del espectro político, que es simplemente más gasto, más deuda
y que lo que va a provocar es más de lo mismo, más pobreza y una bajada de los estándares de vida en Europa. Sí, sí. Pues Bukele también en las Américas está un poco más. Bueno, yo no sé si es libertario, pero ha hecho muchas cosas para mejorar el país de cierta forma económicamente, especialmente al echar a los de Mara Salvatrucha, cosas así, aunque muchos dicen que es autoritario por hacer eso, pero vamos, la gente que no comete delitos es mucho más feliz, que puede andar por las calles sin... he leído o he oído que hace unos años, antes de que llegase, si una persona quería salir a irse al mercado, tenía que llevar un machete con él, por si acaso, porque habían atracos, las mujeres no podían andar solas por la calle, cosas así. Y hay ahora crimen y violencia en España que no ha habido jamás. Yo vivía en Madrid en el 80 y el 81 y en aquel entonces me parece que había un asesinato en todo el año. Y hoy día, pues mucha más violencia, muchos más robos, violaciones, cosas así. Y eso está pasando en toda Europa. No sé si, bueno, parte de eso es también por ser parte de un pueblo mundial, digamos, como dice Hillary Clinton, aunque no me gusta no me gusta usar la palabra de esa señora, pero básicamente estamos todos en un globo bastante pequeño. Eh, ¿Ves? Con todo lo que está pasando, es difícil saber si va a seguir mejorando la cosa, porque me parece que vamos a tener un año bastante difícil, al menos en los Estados Unidos, con todos los cambios que está haciendo Trump, pero es necesario porque básicamente habían tantos problemas por aquí, eh, tantos malos gastos, etcétera. No sé si se podría hacer algún cambio drástico en Europa, sí, tendría que ser país por país, supongo, porque es un grupo tan inmenso que casi Sí, imposible. es muy interesante porque el problema que tiene, en mi opinión, la Unión Europea es un problema de diseño. Al final, cuando se creó la Unión Europea, se creó con la estabilidad en mente y como primer principio para que fuera muy difícil de cambiar, precisamente por lo que venía de pasar en las décadas anteriores. Querían evitar que malos actores pudieran modificar demasiado lo que era la estructura de la Unión Europea y pudieran llevarla por el mal camino. Entonces creo que precisamente esa estructura inicial que la hizo estable, la hizo fuerte en su momento, es precisamente lo que hoy previene que pueda haber cualquier cambio. Y al final la iniciativa individual de cada uno de los estados no es suficiente en muchos casos, sobre todo en lo económico, están limitados por la Unión Europea. Ahora parece que ya no solo en lo económico, sino que cada vez la Unión Europea está siendo más autoritaria, pues, por ejemplo, como con el caso de Malta, en otros aspectos de la soberanía de los países. Y precisamente por esa estabilidad que tiene, creo que es muy difícil que cambie y me recuerda mucho a cómo podía ser la Unión Soviética en su momento, que es un gigante con los pies de barro, que simplemente está abocado al fracaso y es una cuestión de tiempo, pero es inevitable porque es muy difícil de mover y es demasiado estable y demasiado rígido. Sí, sí. ¿Y tú tienes más de una ciudadanía ahora? Yo eso prefiero mantenerlo en privado. Vale, vale, entendido, entendido. Yo tenía la ciudadanía española hasta mis 18 años, pero en aquel entonces había el servicio militar y mis padres temían a que, porque estamos viviendo en los Estados Unidos, mis padres son americanos, mi padre tuvo una beca para estudiar en España y luego volvimos cuando estaba en sabático y estudié en el colegio en Madrid, yo y mi hermano, y por eso sigo con muchos amigos españoles y vuelvo tanto como pueda, pero a los 18 años mi padre dijo, bueno, tienes que enviar una carta renunciando a tu ciudadanía, porque si no, bueno, él tenía otro amigo que era en la misma situación más o menos, pero con Italia, un americano nacido en Italia que volvió a los 30 años
y le arrestaron en el aeropuerto cuando estaba de vacaciones y por Wow. evitar el servicio militar. Pero ya no hay servicio militar y estaba contemplando volver y pedir la ciudadanía, pero no sé si vale la pena, porque la verdad es que quiero vivir en un lugar donde la economía va muy bien, donde puedo tener una buena vida, salir a cenar al menos un par de noches a la semana y Sí. viajar un poco. Así que no sé, no sé, todavía sigo contemplando, pero yo creo que con el Bitcoin al menos hay opciones y me encanta que hay servicios como el tuyo que ayuda a la gente, porque la verdad es que mucha gente desconoce las leyes de cada país y son distintos y nunca se sabe. Yo siempre sabía cuando estaba, porque he viajado, he vivido también en Israel durante un periodo y sé que los derechos son distintos, depende de dónde estás. Recuerdo que estaba en una manifestación en Jerusalén en el 85 y estaba al lado de un amigo americano y me dice, pues yo soy estadounidense, yo conozco mis derechos y yo dije, no tienes ningún derecho aquí. El derecho de correr antes de que te den una paliza, amigo. Y le dieron una buena paliza. A mí también. Pero bueno, muy larga historia. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? Estoy sobre todo en X, en Twitter, @Alex Recouso, y después me puedo encontrar también en citizenx.com, que es la página de nuestra empresa. Perfecto, perfecto. Pues espero que te diviertes en Las Vegas y si te encuentres en Los Ángeles alguna vez, avísame y tomamos una copa. Genial, genial, te avisaré, Joe. Muchas gracias. Gracias a ti y a nuestros oyentes. Hasta la próxima.